Verás cuánto escuchamos y pensamos y reflexionamos sobre el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo, según el mundo cristiano, es el tiempo de Adviento, donde los cristianos nos preparamos para celebrar el nacimiento del Mesías. El acontecimiento, yo creo, más grande de toda la historia de la humanidad, que ha hecho que todo el mundo y toda la historia de los hombres esté alrededor de ese hecho. Es un hecho que no se hizo, como Pablo decía, esto no se ha hecho en ningún rincón, esto se ha hecho público, esto es algo extraordinario. Y en esta mañana me gustaría hablar acerca de lo que para nosotros es la Navidad, el tiempo en el que el Mesías está a punto de nacer, todo lo que acontece alrededor de él, porque es un hecho que tiene sus dudas, tiene sus incertidumbres, tiene sus acontecimientos que son difíciles de asimilar. Pero Dios lo ha querido así, que es con lo que nos tenemos que quedar. ¿Por qué Dios en su intención ha querido manifestarse de esta forma a través del nacimiento del Mesías? ¿Qué provoca eso? Estaba en estos días hablando y reflexionando acerca de este acontecimiento y cómo el nacimiento del Mesías es algo que, según las Escrituras, estaba previamente anunciado de mucho tiempo antes. Y cómo, sin saber Moisés, que era alguien significativo para el pueblo de Israel, muy importante, él decía en el capítulo 18 de Deuteronomio de que Dios levantaría un profeta como él, al cual había que oír. Esto mucho tiempo antes que todo sucediera. Pero si en alguna forma vemos cómo todo lo que acontece alrededor del nacimiento del Mesías, nacimiento de Jesús, al que mucha gente hoy pues está intentando acudir, muchas de las cosas que suceden son curiosas porque todo empieza con que los evangelios, tanto Mateo como Marcos como Lucas, cuentan distintas historias, y hablan de distintos personajes de por qué Jesús y cómo Jesús nace entre nosotros. Y estaba leyendo curioso cómo, por ejemplo, ese profeta, ese sumo sacerdote Zacarías, tiene su profesión que era ir al templo y hacía sus oraciones de incienso. Y en ese periodo de oración, dice que un ángel Gabriel, le habla. No sé si vosotros habéis tenido una experiencia de ese tipo. Pero el ángel Gabriel le habla y le dice: Zacarías, el deseo de tu corazón ha sido oído y Dios te lo va a cumplir. Tu mujer, Isabel, se va a quedar embarazada. Y el hombre dice: ¿qué pruebas me da, qué garantías me da que esto va a suceder? Y entra ahí en un intercambio con el ángel, y el ángel, pues como no le gustó su respuesta, dice: que sí, pues por un tiempo va a dejar de hablar, ¿vale? Y el hombre sale del templo y la gente se extraña de que no hablara. Y pues piensan, algo serio le ha ocurrido dentro del templo porque este entró hablando y ha salido sin hablar. Y el hombre no se puede expresar. Y para mí, que el nacimiento de Jesús comienza con este tipo de historia, de cómo la mujer de Zacarías se queda embarazada. Lo primero que me llama la atención es cómo el cielo se prepara con bombos y platillos y música y cánticos celestiales para que todo el mundo se informe y se entere que el Mesías prometido estaba a punto de aparecer. No tenemos bastante con eso que dice que, por otra parte, María, en la otra parte de la región, también un ángel le habla y le dice: María, no tengas temor de lo que va a suceder en tu vida porque Dios te va a
cubrir y su espíritu hará que tú te quedes embarazada y des a luz un hijo. Lo sorprendente es que ella le responde al ángel y le dice, ¿y cómo sucederá esto? Porque yo no tengo marido. Tú no te preocupes por eso, que eso es mi trabajo. Pero al mismo tiempo Dios le habla a José, otro ángel, y le dice, mira, que no tengas tomar por mujer a María, porque resulta que lo que va a suceder es obra de Dios. ¿Y esto cómo lo hago? Pues bueno, tú trata de respetarla, porque claro, el tema estaba serio. Si coincidimos un poco con todo lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo, pues aquello era un escándalo. Lo mismo que Isabel, según cuenta ella en los evangelios, da gracias a Dios porque Dios la había sacado de su vergüenza. Era una mujer avergonzada porque no podía quedarse embarazada, era estéril. Y en alguna forma Dios la bendijo con un embarazo, el cual ella reconoce que Dios le había sacado de su vergüenza. O sea, todo una serie de acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús, que en el capítulo 2 del libro del Evangelio de Lucas dice que el ángel se apareció de nuevo a unos pobres y humildes pastores que estaban en el campo guardando las vigilias de la noche, y lo primero que ellos es que toman miedo, dice, ¿esto que estamos viendo qué es? Y le dicen, no tengáis miedo porque os doy buenas nuevas de gran gozo, que os va a nacer un Salvador que es Cristo el Señor. Así que no tengáis miedo, gozaos. Por otra parte, del otro rincón de la región, dice los evangelios que cabalgaban unos magos guiándose supuestamente por una estrella hasta donde supuestamente nacería el Mesías. Y podemos entender o enlazar todo este tipo de acontecimientos como que algo grande iba a acontecer que se nos escapa a nosotros de nuestro entendimiento, o que en alguna forma nos hace dudar de que todo eso pueda ser real. Pero el cielo se encarga de una forma magistral de que aquella gente que había tenido esas experiencias fuera firmemente convencida que lo que iba a suceder era algo provocado por Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la iniciativa la toma el Espíritu Santo, el cual hace quedarse embarazada a Isabel, a María, reciben sueños y palabra de Dios a través de ángeles. Los pastores dicen que estaban guardando las vigilias de la noche y que en principio se asustaron, pero luego, no sé, cuando ellos reciben con alegría el anuncio de que el Mesías estaba a punto de nacer, dice que ángeles del cielo bajaban y subían y cantaban alabanza a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Aquello, yo creo que si nosotros tuviéramos una experiencia de ese tipo, no sé, si alguna vez he tenido algo de ese tipo, pero aquello suena como a fantasía. Pero fue tan real su experiencia que ellos, convencidos, dijeron entre sí, vayamos a Belén a comprobar que esto que hemos oído es cierto. Cuando ellos se presentaron en el lugar donde Jesús nació, contaban a María y a José todo lo que los ángeles le habían dicho. María y José se sorprendieron de las cosas que se decían del niño. María, dice el texto, guardaba todas estas cosas en su corazón porque era algo muy propio. Y los pastores, continúa el texto, dice, siguieron su camino glorificando y alabando a Dios de aquello que habían visto. Pero hay dos personajes que a mí me gustaría también resaltar en esta historia. El nacimiento del Mesías provoca en Simeón, que estaba en el templo, un deseo
que había en su corazón decía, he rogado a Dios y el Espíritu Santo de nuevo habló a Simeón. El Espíritu Santo le habló, le dijo, Dios me ha dicho que no voy a morirme antes que yo vea al Mesías. Fijaros lo importante que de este tipo de relatos en todo lo que se acontece. Para ser simple y no tardarme mucho, es decir, en muchas ocasiones nosotros, alrededor de todas las representaciones que vemos hoy en día en Belénes y en iglesias, ¿cuál de todos estos personajes nos gustaría ser? Para muchos, la Virgen, porque siempre escogen la niña más guapa, la mujer más guapa, la ponen en el sitio. Pero realmente muchos de esos personajes son, en alguna vez, y no se pueden imitar y ni podemos ser muchos de ellos. Ni podemos ser María, ni podemos ser José, ni podemos ser los ángeles, ni podemos ser los pastores, ni podemos ser los magos. Y en todo este tiempo que hemos estado ayudando y colaborando con la decoración de la iglesia, me llamaba la atención dos personajes de todo este tipo de historias, con lo cual yo creo que sí podíamos desempeñar muy bien o trabajar su papel. Uno de ellos es... ¿Quién crees que puede ser? Uno de ellos es ese símbolo que hay ahí. La estrella. Una estrella que es un símbolo muy insignificante, pero que sirvió a esos personajes tan famosos para este tiempo de guiarlos hasta el mismo sitio donde estaba Jesús. Otro personaje al que podíamos tratar de imitar es Juan el Bautista. Juan el Bautista que, imaginaros el cuadro, Isabel da a luz y la gente le dice, le tienes que poner su nombre Zacarías. Dice, ¿habéis visto algún mudo con intención de hablar? No podía hablar porque él sabía que el ángel, que Dios le había dicho que se llamaría Juan y serviría, no lo perdáis, serviría para que muchos conocieran al Señor. El ministerio de Juan es un ministerio que hay que analizar de una manera muy, muy personal. Y es que iba a servir como precursor de preparar el camino para que mucha gente se acercara a Jesús. Para mí, este personaje significa mucho porque implica responsabilidad, implica compromiso, implica sacrificio, implica entrega hacia algo que normalmente cuando leemos el capítulo 1, 2 y 3 del Evangelio de Lucas y el 1 y el 2 de Mateo, vemos cómo todas las noticias y circunstancias que rodean al nacimiento de Jesús, lo que nos sacude es el impacto de cómo el cielo prepara el nacimiento del Mesías. Cómo aquello sacudió a la gente que tuvo su experiencia y sus vivencias con Dios y con todo lo que estaba aconteciendo. Cómo eso sacudió sus conciencias que le impactó de tal forma que tenían seguridad de lo que habían visto y de lo que habían oído. Y a partir de ahí entra en alguna forma tu experiencia y mi experiencia. Yo no sé si algún día Dios nos va a permitir tener una experiencia con ángeles. No lo sé. Si algún día vamos a ver ángeles subir y cantar. No lo sé. Pero esa fue la experiencia de los pastores. Fue la experiencia de los magos que vieron y llegaron al lugar del nacimiento de Jesús. Fue la experiencia de Isabel con María, cuando se ven, se saludan y el Espíritu Santo salta y llena a una y llena a la otra. Es decir, todo es una cuestión de parte de la obra de Dios. Pero eran personajes que en alguna forma les estaba permitiendo iniciar lo que iba a ser posiblemente la mayor experiencia que tú hayas tenido y la mayor experiencia que yo haya tenido en la vida. Pero ellos no tenían ni idea
de lo que iba a ocurrir con todo lo que estaban viviendo. En realidad nosotros le llamamos una ventaja grandísima, porque lo que ellos no esperaban ni podían vislumbrar, tú la has visto desarrollar, llegar a su culmen y ver a Jesús en la cruz, ser sepultado y resucitado y ascendido a los cielos. Tú ya has tenido tu experiencia con el nacimiento del Mesías. De esos, como decía, de esos dos personajes que nosotros posiblemente podemos imitar su trabajo, uno de ellos es Juan el Bautista. A nosotros sí nos ha concedido conocer a Jesús. Nosotros no hemos tenido su experiencia, hemos tenido la nuestra. Nos hemos acercado al Evangelio. La buena noticia ha llegado a nosotros y nos ha alegrado. Y ha restaurado nuestras vidas y nos ha traído paz y ha traído restauración y renovación a nuestros corazones. Hemos tenido una experiencia que si estamos en las mismas condiciones que esta gente, debe traer seguridad y firmeza de que es real lo que ha ocurrido en tu vida. Es decir, el acercarte a Jesús es real en tu vida. ¿Tienes seguridad de que Dios te ha visitado? ¿Tienes firmeza de que tus pecados han sido perdonados? ¿Tienes la paz de que tendrás vida eterna en Cristo Jesús? ¿Eso es real? Ellos vivieron una experiencia con el Mesías porque estaban viendo de nacer la noticia. Pero nosotros, toda esa noticia ya está desarrollada y hecha y la hemos hecho realidad en nuestra vida. Espero que así sea. El tema que a nosotros nos toca, por eso me encantaba escuchar al hermano de presentar su ministerio, es la responsabilidad de proclamar, anunciar lo que ha sucedido en tu vida. Fijaros los personajes que hemos citado. Ana en el templo dice que iba todos los días al templo a orar y ayunar. Y a todos los que se encontraban le hablaba del niño, dice el texto. Simeón daba gracias a Dios de que Dios le había permitido ver al Mesías y tenerlo en sus brazos antes de morir. Los pastores vieron aquellas señas del cielo estar alrededor de él y convencidos fueron y glorificaban y anunciando a Jesús. Juan el Bautista se entregó por completo a anunciar aquello que le había sucedido, preparando el camino para que otros creyeran. Sin duda nosotros vivimos en unas circunstancias y en un tiempo muy complejo en el que no es ni más fácil ni peor que el que ellos estuvieron a la hora de anunciar a Jesús. Hay otras circunstancias diferentes. Lo que tenemos que sacar de este personaje es la responsabilidad y el compromiso y la entrega de anunciar algo que él había experimentado. No podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos visto y oído. Si Cristo fue para ellos algo extraordinario en nuestro tiempo, también hemos tenido nuestra experiencia de haber visto nacer al Mesías en nuestro corazón. La natividad, que su propio nombre indica el nacimiento, para ellos Navidad fue cuando escucharon y vieron al Mesías de nacer. Nosotros también hemos tenido nuestra natividad. Espero. Porque si es una realidad que Cristo ha nacido en nuestra vida, inmediatamente tiene que saltar la responsabilidad de hablar de lo que ha sucedido en nosotros. Preparar el camino para que otros crean. Preparar el camino para que otros crean. Escuché al hermano decir, y eso de preparar el camino, ¿qué indica? Que nosotros tenemos que ser algo parecido a lo que la estrella fue para los magos. Venían de lejos y una estrella le guió el sitio a donde propiamente encontraron al Mesías. Me preguntaba si nosotros somos
la estrella que necesita tu barrio. Si tú eres la estrella que está alrededor de tus vecinos. Si tú eres la estrella que está guiando a tus compañeros de trabajo. Si tú eres la estrella que está guiando a tus familiares. Es importante que nosotros, por lo menos cuando yo vi el decorado, inmediatamente el Espíritu de Dios saltó en mi interior y la estrella que no tiene luz propia, que la luz que tiene es porque el sol la hace alumbrar. Nosotros no tenemos luz propia, pero lo que sí está reclamando esta sociedad de nosotros es gente que les alumbre el camino, gente que le indique el lugar donde encontrarse con Jesús, gente que no los desoriente, gente que no le indique mal el camino, gente que no le enseñe mal cómo encontrarse con Jesús. La estrella, que es una señal en el cielo, debe ser lo que nosotros tenemos o posiblemente oportunidades de imitar, una señal en la tierra, cómo hacer que la gente vea tu conducta, tu comportamiento, tu testimonio, y tú a través de tu vida le puedas indicar dónde exactamente está el Mesías. Una señal en la autovía permanece años y años fija en el mismo sitio y siempre indica la dirección que la gente que quiere dejarse llevar por ella suelen tener una buena dirección. No hacen nada más que permanecen fijas e indican el camino a los que cogen esa carretera o esa autovía. El mundo necesita señales que alumbren, no que deslumbren. Señales que alumbren, estrellas que tengan luz, que indiquen el camino a la gente que está perdida. Porque hemos escuchado estos días, vivimos en un mundo roto, que está desorientado. Si no, ver la televisión, la gente no le importa aglomerarse alrededor de las luces, por lo que sea, a todos nos llaman la atención las luces, ¿no? ¿Quién no ha ido a ver las luces de Málaga? Nos da igual que esté llena de gente, allá peñadas las luces. En realidad puede ser símbolo de algo que el ser humano anhela, tener luz, tener entendimiento, tener la manera clara de cómo vivir. Y en realidad buscan luz. Pero las luces que buscan no le van a llevar a descubrir lo que ellos necesitan. Escuchamos en muchas ocasiones en el mundo del fútbol o en el mundo de la música, no sé si habéis escuchado esta expresión, ha nacido una estrella. ¿La habéis escuchado? Una estrella que su único objetivo es ganar dinero, hacerse famoso y llegar a lo más alto de la fama. Y cuando están en lo más alto de la fama, su reflexión es decir, me gustaría vivir con una persona normal. Muchos de ellos terminan, como decía el hermano, suicidados, hastiados de tanta agonía, porque no encuentran luz. Sin embargo, mucha gente los sigue y los persigue, pero esas estrellas no indican el camino de la salvación. Esas estrellas no indican el camino del perdón. Esas estrellas no indican el camino de la reconciliación con Dios. Sin embargo, muchas de las estrellas que estamos esta mañana aquí, hemos visto, igual que todos estos personajes que rodean el nacimiento del Mesías, hemos visto con nuestros propios ojos y en nuestra propia experiencia que Jesús es real en nuestra vida. No podemos ocultar que Dios ha sido lleno de gracia y de misericordia sobre ti, pero
no sé si mucha gente tú le estás sirviendo de una verdadera indicación hasta el mismo centro de donde está Jesús. Y es una reflexión, una meditación que hoy os quiero dejar. A nosotros nos ha tocado repartir, llevar hasta lo último de la tierra el ministerio de la reconciliación. Que lo único que tenemos que hacer es ser señal, no tenemos que hacer más nada. Ser señal que la gente vea cómo llegar a Jesús. No tenemos que hacer otra cosa. No sé si la luz de tu estrella está como aquellas luces que se apagan, que suben, que se apagan, que suben, que están, que no están. Un día estamos animados, otro día no estamos animados. Unos días estamos convencidos, otros días no estamos convencidos. No es lo que el mundo pide de ti. Las estrellas están y siempre alumbran. Indican el verdadero sitio donde encontrarse con Jesús. Tenemos que preparar el camino, allanar los caminos, bajar los obstáculos y hablarle a la gente de eso que hemos encontrado en un lenguaje que te entiendan. Fíjate, el nacimiento de Jesús se rodeó y le fue anunciado a la gente que peor prestigio tenían de la sociedad. Unos pastores que tenían fama de ladrones. No sé por qué Dios escogió ese grupo de hombres, pero los escogió, dando a entender que por gente humilde, natural, de mala fama, de mal testimonio, el Evangelio iba a llegar hasta lo último de la tierra. El Mesías, el enviado de Dios, dice que por motivos de el empadronamiento, María tuvo que pararse en el camino y buscar un sitio donde dormir, pero ni siquiera lo encontró. Tuvieron que hacerse el apaño de nacer en un pesebre, de allí de una posada, porque en una posada era lo más humilde que había en su tiempo. Y el Mesías nació en un pesebre, en un pajar, en un sitio, dando a entender por qué y de dónde iba a nacer el verdadero sentido y testimonio del sentido del Mesías. Iba a buscar personas humildes, de mala fama, y por ahí iba a empezar la gran noticia de lo que Dios iba a provocar con el nacimiento del Mesías. No fue rodeado de mucha gente, fue rodeado de los suyos. Solamente unos magos dicen que llegaron al sitio donde Jesús estaba y le ofrecieron oro, incienso y mirra como presente de reconocimiento a Jesús como Rey, como Dios y como hombre. Le dieron el lugar y el reconocimiento que merecían y siguieron su camino. No fue de nuevo a Herodes a decir, ya sabemos dónde está el Mesías. Por lo que sea, el Espíritu Santo volvió a actuar y los desvió. No fueron a Herodes. Porque los hombres en su conciencia normal llegaron a Herodes y le dijeron, ¿dónde está el nuevo rey este que hay que nacer? Y Herodes dijo, ¿cómo que rey? Aquí el único rey soy yo. ¿Cómo que un rey? Que sí, van a ser un rey. Ah, que sí. Pues dime, cuando nazca, dime. Es el único que siendo bebé tenía ya una sentencia de muerte sobre su cuello. Sin embargo, el plan de Dios siguió. Y te permitió que tú, a través del tiempo, el Evangelio llegara hasta ti. El Evangelio llegara hasta tu misma casa. Tuviste una experiencia con Dios y no es de recibo que esa experiencia te la silencies. No es de recibo que tú, siendo y sabiendo el papel que tienes que desempeñar, te dejes apagar por las circunstancias, los argumentos, la vida, los deseos del mundo, las atracciones del mundo, y tu luz cada vez se note menos. Porque el mundo busca gente que le indique dónde está el Mesías.
Y la iglesia y tú tienes una gran responsabilidad de preparar el camino para que gente que de verdad está rota, pueda encontrar a Jesús. Así que hay que imitar a aquella mujer que al ver a Jesús en el templo no paraba de hablar del niño a todos. Esa es la reflexión que me gustaría dejarte. Quizás nosotros no podemos imitar a muchos de estos personajes porque son prácticamente inimitables, pero podemos imitar a Juan el Bautista. Podemos imitar a Juan el Bautista. Podemos imitar a la estrella. Podemos imitar a la estrella. Que no quiere decir que el Evangelio te convierta en una estrella, sino que seas estrella. Que alumbres, solamente que alumbres. Si lo único que te pide el Evangelio es que alumbres. Y esa luz que proviene de Dios te tienes que enchufar al trono de la gracia de Dios y buscar a Dios en oración. No hay más remedio. Simeón estaba en el templo y en el templo le habló el Espíritu Santo. Ana estaba en el templo y en el templo le habló también el Espíritu Santo. A María le habló el Espíritu Santo. A Isabel le habló el Espíritu Santo. A Zacarías le habló el Espíritu Santo. A José le habló el Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros no tenemos derecho a que el Espíritu Santo nos hable? A lo mejor es que nos tenemos que enchufar de nuevo. Entonces, aquellas luces no son imitables porque alumbran unas veces y otras veces no alumbran. Aquellas luces se apagan. Tú no puedes tener la credibilidad de la gente que te rodea. Unas veces está en el cielo, otras veces está en el suelo. Unas veces viene que me abraza y otras veces me ignora. Nosotros no podemos ser gente así. Viene uno detrás nuestra, decía Juan, que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. A ese, decían las huestes celestiales, a Pedro, a Juan y a Santiago, a este tenéis que oír. Y nosotros tenemos que llevar a gente a que escuche al Mesías. Y que la gente termine diciendo de nosotros lo que le dijeron aquellos samaritanos a la mujer samaritana. Mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos hemos comprobado que este es el Cristo, el Salvador. Ojalá esa sea tu experiencia más primordial. Que la gente no descanse en lo que tú le hayas dicho, sino que haya sido tan buena señal, tan buena estrella, que la gente se haya encontrado con el Mesías y puedan decir, nosotros mismos hemos comprobado que este es el Cristo, el Hijo de Dios. Y culminar así tu trabajo hasta que te mueras. Ni por un día, ni por 2 días, ni por 3 días, sino hasta que nos vayamos con el Señor y estemos proclamando y anunciando que Jesús es el Salvador del mundo. Porque esa responsabilidad cae sobre ti. Y si tú no hablas, las piedras hablarán en tu nombre. Así que, si no das luz, enchúfate. Si no alumbras, busca quien te refleje luz. Si has perdido la inquietud, busca quien te dé esa inquietud. Y está claro que es en la misma presencia de Dios donde esas cosas suceden. ¿Quieres que Dios te hable? Tienes que buscarlo en oración. Porque en el fondo, la gran responsabilidad nuestra está en decir, o en estar seguros, si Cristo es una realidad en mi vida, si esto que ha sucedido es tan real, tan convincente y tan firme en mi corazón, es una irresponsabilidad que yo no hable de esto. Decía en el Evangelio de Mateo, así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Nos ponemos en pie y oramos y damos gracias a Dios.